Bienvenidos a este video sobre el ensayo, donde vamos a ver algunas definiciones y algunas cuestiones estructurales y los pasos que van a tener que seguir a la hora de escribir un ensayo justamente. Entonces, primero vamos a definirlo, ¿sí? El ensayo, ¿sí?, es una palabra de origen latino que significa pesar en una balanza, ¿sí? Pero muchos siglos después, el término comenzó a utilizarse para textos cuyo peso, justamente porque estamos hablando de una balanza, están las ideas del autor, ¿sí? El autor va a desarrollar una idea, la va a proponer y eso es lo que le va a dar el peso justamente a este tipo de texto. Y la definición que nos da la Real Academia Española es la siguiente: escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito, es decir, sin las exigencias de una tesis universitaria, resultado de una extensa y exhaustiva investigación acerca de un tema. Por otro lado, el autor Alfonso Reyes lo definió como el centauro de los géneros, ¿sí? Lo que él planteaba era que no lo podía incluir dentro, fuera de la literatura, sino dentro, porque justamente la escritura de un ensayo implicaba esto de el uso de las palabras como un medio de seducción. Entonces no lo podía pensar como un texto que no fuera literario. Pero algunos años después, y sobre todo a lo largo del siglo XX, se lo definió como un texto híbrido en el que van a interactuar la ciencia y el arte, y la emoción y la razón. ¿Cuáles van a ser los orígenes? Bueno, vamos a tener dos cuestiones a tener en cuenta a la hora de analizar el origen del ensayo. Vamos a tener primero a Michel Montaigne, que fue como el primero en el que se estableció bien que estaba escribiendo ensayos, si bien tengamos en cuenta que en la antigua Grecia clásica, en los textos de Platón y en las reflexiones de Séneca, vamos a encontrar, ¿sí?, ensayos. Pero bueno, Michel Montaigne escribió 3 volúmenes de ensayos escritos entre 1580 y 1588 y fue el primero que utilizó esta forma de expresión para transmitir sus ideas, y en este caso sobre las experiencias vitales como el dolor o la naturaleza de la bondad. Muchos años después, en el siglo XVII, el filósofo Francis Bacon, que es el que está en la imagen de abajo, publica y utiliza por primera vez el término ensayo como género literario, ¿sí? En este caso se lo consideraba literario, donde expresó sus ideas sobre el conocimiento y la organización social, ¿sí? Entonces, básicamente, Montaigne lo va a usar para expresar sus ideas y Bacon le va a poner un nombre, ¿sí?, a esa forma de transmitir las ideas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el ensayo es un género multifacético, ¿sí? Vamos a tener el ensayo literario, que va a estar caracterizado por la libertad que tiene un autor, ¿sí?, en la elección y en el tratamiento de los temas, ¿sí? El ensayista lo que va a poder hacer es, a partir de otras obras literarias, relacionarlas y combinarlas con observaciones que tienen que ver con sus costumbres, su experiencia, sus reflexiones. Entonces, va a ser más bien subjetivo y directo para expresar con claridad su visión y la reflexión, sí, que haya hecho de ese tema que eligió. Por otro lado, tenemos el ensayo científico, que va a combinar la capacidad imaginativa con el razonamiento lógico y científico. Del mismo modo, en lo que lo hace la ciencia, el ensayo científico va a explorar la realidad en busca de verdades comprobables,
¿sí? Al mismo tiempo va a tomar el arte literario, la intensidad y la belleza de ese tipo de expresión, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que en el ensayo literario yo tomo una obra literaria que ya conozco o varias y analizo sobre ella. Y en el ensayo científico hablo de alguna investigación del campo de la ciencia, pero también lo mezclo con mis experiencias y con mis opiniones, ¿sí? Bien, lo que tenemos que pensar ahora es cuál es la estructura que tiene el ensayo y cuáles van a ser los pasos que yo voy a tener que seguir para poder escribir uno, ¿sí? Entonces, en primera instancia, tengo que tener en cuenta que mi ensayo tiene que tener una introducción, ¿sí? Que es la apertura del texto, va a presentar los antecedentes bibliográficos o históricos sobre el tema a tratar, ¿sí? El objetivo del texto, la hipótesis del autor sobre este tema y la metodología que utilicé para llegar a esa hipótesis y para llegar o intentar llegar a ese objetivo. Piensen esto. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un ensayo sobre una obra literaria, puedo introducir el tema diciendo, obviamente, primero cuál es el objetivo, o sea, cuál es el texto que voy a tratar y qué aspecto voy a tomar de ese texto a tratar. Los antecedentes, o sea, es decir, cuál es el origen de ese texto, si alguien ya opinó sobre ese texto y qué se dijo, una hipótesis, o sea, ese texto que yo elija, qué es lo que me llamó la atención y en función de eso qué es lo que voy a analizar, que puede ser un personaje, una temática. Y por otro lado, la metodología, ¿sí? Si investigué, si hice una entrevista, si leí textos teóricos, etc. Bien, por otro lado, vamos a tener el cuerpo de desarrollo de ese texto, que va a ser la demostración de la hipótesis, ¿sí? Por medio de una argumentación, ¿sí? Acompañada con ejemplos, según la temática, material gráfico, datos estadísticos, esquemas, ¿sí? Si hablamos de literatura y yo quiero hacer, por ejemplo, una hipótesis sobre Borges, puedo buscar otras personas, ¿sí? Una cita de autoridad, un teórico literario, por ejemplo, que haya hablado de Borges y que haya pensado algo similar a lo que yo estoy intentando mostrar. Puedo utilizar definiciones, ¿sí? Ejemplificaciones, generalizaciones o una pregunta retórica. Todo esto lo vamos a ver bien cuando leamos, ¿sí? Un ejemplo, un ensayo, y vamos a ver ahí todas las ejemplificaciones, las generalizaciones, las definiciones que pueden llegar a aparecer. Y por último tenemos la conclusión, ¿sí? Donde en esta parte voy a presentar un breve resumen, destacando lo más importante de todo lo dicho anteriormente y obviamente que voy a mostrar las consecuencias de los argumentos sostenidos en el cuerpo del texto, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer es como un breve resumen de todo lo que dijimos y en función de eso corroborar, ¿sí? Esa hipótesis que yo había presentado en la introducción, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos que tener en cuenta que los ensayos pueden tener diferentes tipos de estilos. Vamos a tener un estilo más objetivo, que generalmente es el que relacionamos con las ciencias, ¿sí? Donde yo voy a presentar una hipótesis y esa hipótesis la voy a poder analizar o pensar en función de hechos concretos y de formas de poder justificar lo que dije de manera concreta, ¿sí? Con fundamentos. Y por otro lado podemos tener un estilo subjetivo donde la hipótesis tenga que ver más bien con una opinión personal
Entonces los argumentos y las demás cosas que yo utilice para justificar esa hipótesis van a tener que ver con algo más subjetivo y siempre mostrando, sí, de manera transparente, cuál es la opinión que yo tengo acerca de ese texto que yo elegí. Bien, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el ensayo tiene algunas cuestiones que lo hacen polémico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad tiene que ver o se relaciona con que el escritor de un ensayo va a tener como objetivo, como intención, modificar la opinión de los lectores, ¿sí? Lo cual implica, ¿sí?, que los lectores puedan ser de alguna forma presentadores de confrontaciones con otros puntos de vista sobre el tema, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que voy a tener una argumentación, ¿sí?, donde voy a tener que dar respuestas a posibles objeciones que me puedan hacer en cuanto a mi tesis. Y también tenemos que tener en cuenta que es un género apto para la polémica precisamente por eso. Lo que yo presente como hipótesis verdadera puede generarle, ¿sí?, alguna situación de mover la estantería de la persona que lo está leyendo. Además, tenemos que también tener en cuenta, antes de pasar a la retórica, que no se los puse en la diapositiva, pero se los comento brevemente, que vamos a tener también algunos recursos, ¿sí?, que vamos a poder usar para apoyar nuestra argumentación, que van a tener que ver con la impugnación, o sea, como dar como no válido algo que se sabe que dijo otra persona. La concesión, o sea, bueno, de esto que vos dijiste, yo hay una parte que la acepto como es. La refutación, o sea, buscar un argumento para destruir las razones del contrario. Y por otro lado también tenemos la sentencia, ¿sí?, que es un parecer o una opinión que alguien tiene o que sigue. ¿Sí? Esas son como las características que yo tengo para generar polémica y para poder justificar lo que yo estoy diciendo. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el ensayo es un buen ejemplo de lo que se llama retórica. ¿Sí? La retórica para la antigüedad clásica, era el arte de hablar bien para persuadir al auditorio. Tengan en cuenta que persuadir significa de alguna manera convencer al otro de una idea que yo tengo, ¿sí? Entonces, de hecho, por ejemplo, muchos políticos o casi todos tienen clases de retórica, ¿sí?, donde se les enseña a utilizar determinadas estructuras, ¿sí?, que hacen que puedan convencer al otro. Bien, entonces, para llegar o para manejar bien esa retórica, yo voy a tener que saber utilizar figuras retóricas, ¿sí? Por ejemplo, la hipérbole, donde lo que voy a tener es una exageración de una idea con fines expresivos. La comparación, ¿sí?, donde voy a establecer una relación de semejanza entre dos objetos o ideas. La metáfora, ¿sí?, que voy a tener una comparación en la cual se suprimió el primer término y el nexo comparativo, ¿sí? Por ejemplo, si yo, digo las perlas de tu boca, significa que los dientes de esa persona son como perlas, pero yo no aclaro que me estoy refiriendo a los dientes de esa persona. Sin embargo, puedo realizar una relación lógica entre dientes y perla y ahí tener mi metáfora. Por otro lado tenemos la antítesis, que es una oposición de conceptos, el paralelismo y la ironía. Así que la ironía no se las puse ahí, pero ténganla en cuenta, ¿sí? En el caso del paralelismo consiste en una estructura
sintáctica que la voy a repetir. Y la ironía es el uso de una expresión o de una palabra que quiere dar a entender lo contrario de lo que se piensa, ¿sí? Entonces, a la hora de escribir un ensayo, yo puedo utilizar estas figuras retóricas para convencer al lector. Y por otro lado, les dejo acá una guía del ensayista adolescente, ¿sí? Ahí la tenemos a Lisa adulta, donde vamos a ver cómo o qué pasos tienen que seguir a la hora de escribir un ensayo y que ese ensayo estructuralmente, ¿sí?, esté correcto. En primer término, yo lo que tengo que tener en cuenta es que escribir es un proceso que lleva tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Un ensayo no se escribe en una tarde. Ni siquiera los escritores profesionales escriben cualquier texto de una sola vez, sino que antes de llegar a la versión definitiva del texto, piensan, escriben borradores, leen, tachan, tiran a la basura, vuelven a empezar, reescriben, corrigen y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es organizar el proceso de escritura en 3 momentos: la preescritura, la escritura y la postescritura. En el momento de la preescritura vamos a tener la etapa o proceso en el que se confecciona y se delimita el tema del ensayo, ¿sí? Yo ahí elijo de qué voy a hablar. Para encontrar un buen tema de trabajo tengo que tener en cuenta, ¿sí?, elegir una temática que nos despierte interés. Siempre que uno escribe un ensayo tiene que ser algo que me guste, por eso yo esto que les decía que pueden elegir cualquier tema que hayamos visto a lo largo del año. En segunda instancia, buscar y profundizar información sobre el tema seleccionado, o sea, no se queden solamente con lo que yo les diga en clase, sino que también pueden buscar fuentes alternativas y recordar que el tema debe ser acotado, ¿sí? Debe circunscribirse a un aspecto o cuestión precisa dentro de una temática. Si, por ejemplo, a ustedes les gustó la unidad de alegoría y van a hablar sobre Casa Tomada, ¿sí?, dentro de ese cuento, busquen un aspecto que les haya llamado la atención y escriban el ensayo en función de ese aspecto, ¿sí? El siguiente momento, ¿sí?, que forma parte también de la reescritura, es hacer una buena lectura de todo el material que tenemos, ¿sí?, a nuestra disposición. O sea, leer los materiales que seleccionamos, realizar una lectura de estudio, subrayar las ideas principales, destacar las palabras clave, ¿sí?, hacer anotaciones en el margen, o sea, todo lo que a ustedes les ayude a introducirse en ese tema y analizarlo en profundidad. Pueden hacer también una lista de ideas, ¿sí? Una vez hechas van a poder buscar un orden lógico de todas esas ideas. Si, por ejemplo, siguiendo con la idea de Casa Tomada, pueden pensar, por ejemplo, en las ideas que tenía Cortázar, el contexto histórico, ¿sí?, de dónde salieron esos personajes. Bien. Por otro lado, vamos a tener el momento de la escritura, que sería como el segundo momento importante, donde lo que vamos a tener que tener en cuenta son los 3 momentos que vimos, que eran la introducción, el desarrollo y la conclusión, con todos los recursos que nosotros tenemos, ¿sí?, para poder realizar ese ensayo. Y por último, tenemos el momento de la posescritura, donde yo junto todo lo que escribí, esos borradores, lo vuelvo a leer, lo puedo corregir. A ver, yo puedo repetir este proceso las veces que sean necesarias. Quizás el borrador lo encuentro insuficiente y le empiezo a agregar cosas. Lo encuentro muy extenso y le empiezo a sacar cosas. Puedo cambiar el orden de algún párrafo, o sea, la posescritura va a ser agarrar el
borrador que yo tengo de ese texto y hacer una versión definitiva con la que me sienta conforme. Y por último tenemos la presentación formal del ensayo, donde ahí van a tener que tener en cuenta si le van a poner una carátula, el nombre de los participantes, las referencias bibliográficas, o sea, dónde saqué yo esa información para escribir ese ensayo y demás, ¿sí? Les recuerdo que entonces, acá les dejé un meme, les recuerdo entonces que si tienen alguna duda nos podemos comunicar por los medios que manejamos normalmente y obviamente que espero ansiosa sus ensayos sobre los temas vistos a lo largo del año. Nos vemos en la próxima clase, chicos.